Entonces, vamos a arrancar con generalidades de antibióticos. Empezamos con el concepto. ¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico, más allá de la definición que es del Goodman, es cualquier sustancia capaz de inhibir el crecimiento o de matar microorganismos. Antiguamente se usaba el término antibiótico para hablar de los naturales, como por ejemplo la penicilina, y se reservaba la denominación antimicrobianos para los que eran semisintéticos y sintéticos. Actualmente decir antibiótico o antimicrobiano es lo mismo, son sinónimos. Hay distintas clasificaciones de antibióticos, que es lo que vamos a ver hoy. Hay una que no incluí, que la pueden decir también, que es la clasificación de acuerdo a qué tipo de microorganismo está dirigido. Tenemos antifúngicos, los que son para hongos, antivirales, los que son para virus, antibacterianos y antiparasitarios. También le pueden decir. Entonces vamos a empezar. Hay unas que son muy cortas y hay algunas que son un poco más complejas. Empezamos con las clasificaciones. De acuerdo a su naturaleza, se clasifican en naturales, semisintéticos y sintéticos. El ejemplo clásico de los antibióticos naturales es la penicilina. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, lo voy a explicar porque vale la pena. En el año 28, si mal no recuerdo, él estaba cultivando una cepa de Staphylococcus aureus y notó que este no crecía. Al fijarse por qué no crecía el Staphylococcus aureus, notó que había un moho que contaminaba la muestra, que era del género Penicillium. Entonces, a la sustancia que liberaba ese moho, que inhibía el crecimiento del Staphylococcus aureus, lo llamó penicilina. No fue hasta el año 43, hasta el año 40, que se aísla la penicilina, esta sustancia que generaba el moho, y recién en el año 43 se empieza a utilizar. Esto le valió el premio Nobel tanto a Alexander Fleming como a Florey y a Chines. Piensen que hasta el momento de la aparición de la penicilina había enfermedades como por ejemplo la sífilis, que no tenía cura. Además piensen que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Bueno, faltaban 2 años, pero en el año 43 estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, en donde las infecciones, digamos, eran muchísimas. Entonces el ejemplo clásico. Después, ¿qué es una sustancia semisintética? Es una sustancia natural a la cual se le hace una modificación. Ejemplos son las cefalosporinas, la ampicilina, la amoxicilina. Y después tenemos los sintéticos, que son compuestos directamente hechos en un laboratorio y no tienen ningún compuesto natural en su composición. Una clasificación que algunos docentes la toman. Esta es más importante, de acuerdo a su espectro de acción. Espectro reducido también se llama espectro dirigido, amplio espectro y espectro ampliado. Voy a empezar con lo que ustedes seguramente conocen, que es el espectro amplio o de amplio espectro. ¿Qué es un antibiótico de amplio espectro? Es un antibiótico que cubre más de un microorganismo clasificados taxonómicamente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo el antibiótico cubre solamente gram positivos, ¿es de amplio espectro? No, porque solo cubre gram positivos. Ahora si cubre gram positivo y aunque sea un gram negativo, ya es de amplio espectro. Voy a dar un ejemplo. El metronidazol cubre fundamentalmente parásitos como Yersinia lambia, Entamoeba histolítica y Trichomonas vaginalis, y también cubre anaerobios. Eso ya lo convierte en un antibiótico de amplio espectro. La mayoría de los antibióticos que van a ver son de amplio espectro, porque cubren más de un microorganismo clasificado de manera diferente. Ahora bien, les expliqué que era un antibiótico de amplio espectro, ahora les explico lo que es un antibiótico de espectro reducido o dirigido. En realidad, muchos de estos antibióticos que se llaman de espectro reducido o dirigido cubren más microorganismos, o sea, son de amplio espectro, pero solamente se utilizan para un microorganismo. Más allá de que cubran otros microorganismos, solo se utiliza para un
microorganismo específico. Y el ejemplo más clásico son las penicilinas anti-pseudomonas. Si bien cubren otros microorganismos, solamente se utilizan para las pseudomonas. Y bueno, después tenemos los macrólidos, por ejemplo, que son útiles fundamentalmente para gram positivos. O podríamos mencionar los aminoglucósidos, que son útiles para gram negativos. Pero bueno, eso es de espectro reducido o más específicamente de espectro dirigido, que se usan específicamente para un solo microorganismo. Y el de espectro ampliado lo voy a explicar cuando dé otra clasificación. Bueno, ejemplos de antibióticos de cada uno. El de espectro ampliado sí, son la amoxicilina, la ampicilina y la amicacina, pero ya lo voy a explicar. Una clasificación que sí sirve es de acuerdo a su capacidad de destruir los microorganismos. Se clasifican en bactericidas, que producen la lisis del microorganismo, y bacteriostáticos, que no producen la lisis. Lesionan al microorganismo de tal manera, o lo hacen más susceptible, de tal manera que después viene el sistema inmune y lo elimina. ¿Sí? Ejemplos de bactericidas: los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, quinolonas, vancomicina. Y bacteriostáticos, por ejemplo, las tetraciclinas, los macrólidos, como la eritromicina. Es importante esta clasificación, por ejemplo, si tenemos un paciente inmunocomprometido, un paciente con HIV o que esté consumiendo corticoides, ¿le podemos dar bacteriostáticos? No, porque el sistema inmune no funciona normalmente. Entonces, ahí sí o sí le tenemos que dar un bactericida. Pasa lo mismo muchas veces con pacientes diabéticos con enfermedad avanzada o con otro tipo de enfermedades en la cual el sistema inmune no funciona como debería. Entonces no podemos usar bacteriostático, tenemos que usar bactericida. Esta es una clasificación que tiene su importancia. Ahora bien, una clasificación, y voy a explicar un poco de cada uno de los puntos, que es la primera clasificación que da el Goodman, o la única clasificación que da el Goodman. El Goodman expone la definición de antibióticos y lo primero que hace es clasificar, y lo segundo que hace es clasificar los antibióticos de acuerdo a su mecanismo de acción. ¿Lo preguntan? Sí, y lo tienen que saber de memoria. No hay otra forma de estudiarlo. Vamos a empezar. Sustancias que inhiben la síntesis de las paredes celulares bacterianas. Ustedes saben que el peptidoglicano es el componente principal de la pared bacteriana. Durante su síntesis tiene tres fases. La primera es la formación de un precursor en el citoplasma. Luego se produce alargamiento de la cadena del peptidoglicano. Ese es el punto que inhibe la vancomicina. Inhibe el alargamiento de la cadena del peptidoglicano. Y la última fase de la síntesis del peptidoglicano es el entrecruzamiento de las cadenas. Eso se llama transpeptidación y está producida por una enzima que se llama PBP, que se llama transpeptidasa o también proteína fijadora de penicilina. Acá es donde actúan los betalactámicos. Recordemos cuáles son los betalactámicos. Los betalactámicos son las penicilinas, son las cefalosporinas, son los carbapemens y es el monobactam. Esos son los betalactámicos que actúan de la misma manera todos, inhiben la PBP. Por eso inhiben la transpeptidación. Les cuento algo sobre las penicilinas y le hago una pregunta y me gustaría que si pueden la respondan. ¿Alguna vez consumieron alguna penicilina? Yo no. Bien. O no. ¿Y Creo que no. ¿Y amoxicilina? Yo era muy chica. Yo tengo alergia a amoxicilina. Ah, mira. Bueno, ¿sabes lo que es la amoxicilina? ¿Y es hecha de un hongo? Bueno, Estoy ¿sabes por qué pregunté esto? Lo pregunto por lo siguiente. Muchas veces vos le preguntás a los alumnos, ¿alguna vez consumieron o se le administraron penicilinas? No, o sea, uno que otro sí. Entonces cuando después le preguntamos, ¿y amoxicilina consumieron? Sí, la mayoría sí consumió amoxicilina. Bueno, la amoxicilina es una penicilina. Y les voy a contar cómo son las penicilinas, cómo se clasifican. Las primeras penicilinas que salieron fueron las penicilinas naturales.
Las penicilinas naturales se dividen en dos grandes grupos que son la que se divide, es una división química. Son las benzilpenicilina y las fenoximetilpenicilina. Dentro de las benzilpenicilinas están las penicilinas G, que tienen distintas vías de administración. Por ejemplo, por vía intramuscular la penicilina G benzatínica y procaína, y después tenemos la intravenosa, ¿sí? Que es la penicilina G sódica. Y por el otro lado tenemos la penicilina B o la fenoximetilpenicilina, que se administra por vía oral. La penicilina, las penicilinas naturales, que son todas estas y son las primeras que salieron, que sí son las que derivan del hongo, cubren ciertos microorganismos, ¿sí? Fundamentalmente gram positivos, algún anaerobio, no importa. Cubren cierta cantidad de microorganismos. Después de las penicilinas naturales salieron otro grupo de penicilinas, que se llamaron penicilinas isoxazólicas antipenicilasas o resistentes a penicilasas, o antiestafilocócicas y resistentes a penicilasas. ¿Cuál era la característica de ese grupo con respecto a las anteriores, que era el grupo de las penicilinas naturales? La única diferencia era que este grupo, el de las penicilinas resistentes a penicilasas, resistían más a las penicilasas, a una enzima que destruye el anillo beta-lactámico. La única diferencia, cubrían los mismos microorganismos, pero eran más resistentes a su destrucción. Dentro de esas penicilinas está, por ejemplo, la meticilina, si lo escucharon mencionar alguna vez. No importa. Después salió otro grupo, que fueron las aminopenicilinas, que esas son la amoxicilina y la ampicilina. ¿Y cuál era la diferencia de este grupo de aminopenicilinas con respecto a los dos grupos anteriores? La diferencia de este grupo, que eran las aminopenicilina, amoxi y ampicilina, es que cubrían los mismos microorganismos que los dos grupos anteriores, pero con una diferencia. ¿Saben cuál? Que cubría otros microorganismos que las generaciones anteriores no cubrían, que los otros dos grupos no cubrían. Entonces, la diferencia entre los tres grupos es que las naturales y la antiestafilocócica cubren los mismos microorganismos, pero las aminopenicilinas cubren los mismos microorganismos más otros más, como por ejemplo el Proteus mirabilis, el Haemophilus influenza, el Escherichia coli. Entonces, ¿se dieron cuenta que cubren algunos microorganismos más? Bueno, eso es un antibiótico de espectro ampliado. Cuando hablamos de un antibiótico de espectro ampliado, nos referimos al mismo grupo al cual pertenecen. Las aminopenicilinas son de espectro ampliado con respecto a las penicilinas. Después había otro ejemplo, que era la amicacina. La amicacina es un aminoglucósido. Es el aminoglucósido de espectro ampliado. ¿Qué quiere decir eso? Que cubre los mismos microorganismos que todos los aminoglucósidos, que el resto de los aminoglucósidos, más otros microorganismos que el resto de los aminoglucósidos no cubre. Eso es un antibiótico de espectro ampliado. ¿Y por qué comento esto? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antimicrobiano? O sea, del tratamiento con un antibiótico. Primero, dar el tratamiento definitivo. ¿Cómo es el tratamiento definitivo? Es la correcta toma de la muestra, identificar el microorganismo, hacerle la susceptibilidad a los antibióticos y elegir el antibiótico más específico con el menor espectro posible. Si existiera un antibiótico que solo cubre ese microorganismo, se usa ese. ¿Para qué? Para no generar resistencia. Y después les voy a hacer una pregunta al finalizar la clase, o en algún momento. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Bien, Sí. seguimos con la clasificación. Sustancias que actúan directamente sobre la membrana celular. Estos son antifúngicos. Por ejemplo, la nistatina B y la nistatina y la anfotericina B. Los acabo de mezclar. ¿Qué hacen? Actúan directamente sobre la pared, le producen un agujero y después por diferencia osmótica entra líquido y se destruye la bacteria, el hongo, perdón. Esos son los que actúan directamente sobre la pared. Ahora bien, después tenemos otros antibióticos que inhiben o interrumpen o alteran la síntesis proteica por unirse a la subunidad ribosomal 30 o 50. Las que actúan a nivel de la 30S son las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Y los que actúan a nivel de la 50S son
la clindamicina, el clorafenicol y los macrólidos, que los macrólidos se los menciono porque los vamos a utilizar en la próxima clasificación, que son la eritromicina, claritromicina y acitromicina. Bien, después tenemos sustancias que modifican el metabolismo del ácido nucleico. Con que sepan los ejemplos es suficiente. Tenemos, por ejemplo, la rifampicina y las quinolonas. Actúan sobre enzimas específicas de la replicación del ácido nucleico. Por eso lo interrumpen. Después tenemos los antimetabolitos. Y acá sí voy a dar el ejemplo, porque lo voy a mencionar varias veces. Hay dos fármacos que actúan en la reducción del ácido fólico. El ácido fólico surge del PABA, del ácido paraminobenzoico, y sufre una serie de procesos realizados por enzimas que inhiben estos dos antibióticos. Uno se llama sulfametoxazol y el otro se llama trimetoprim. Esas dos sustancias actúan en distintas vías de la misma, o sea, en distintos puntos de la misma vía metabólica. Por eso es que producen sinergismo, o sea, es como que se multiplica el efecto. Y por eso, esos dos antibióticos no se administran nunca más separados, vienen juntos. El sulfametoxazol viene junto con el trimetoprim, no lo van a poder encontrar nunca separados. Y se llaman, cuando están juntos, o sea, como se administran juntos, se llama cotrimoxazol. O sea que el cotrimoxazol es la combinación de dos antibióticos que actúan en distintos puntos de la misma vía metabólica. No sé si alguna vez tuvieron infección urinaria, no quiero saberlo tampoco, pero se utilizan tienen esa utilidad y se llama como nombre comercial Bactrim. Es el nombre comercial del cotrimoxazol en Argentina. Y por último, tenemos los antivíricos, que tenemos distintos tipos de antivíricos. Por ejemplo, tenemos los que sirven para la gripe A, como el Celtamivir, para la influenza A. Tenemos los que sirven para el herpes, como el aciclovir. Y después tenemos los antirretrovirales, que hay 4 tipos de antirretrovirales, no viene al caso, y nadie les va a pedir la clasificación de los antirretrovirales. Pero ustedes conocen uno que, por ejemplo, es un inhibidor de la transcriptasa inversa, que es el AZT, la acidobudina. Seguramente lo escucharon mencionar alguna vez. Esta es la clasificación y la tienen que saber de memoria con sus ejemplos. Yo aproveché la clasificación para explicar algunas cosas más, ¿sí? Bien. Ahora vamos a la clasificación que solamente toma el profesor titular. De hecho, hay una docente que da una clase de repaso que creo que está en Spotify, o no me acuerdo, que no uso esas redes sociales, así que no sé dónde está, pero bueno. Está la clase de consulta y la da mal a la clasificación porque se la preguntan y la corrige un alumno para que se den una idea. Esta es la que tiene el cuaderno del alumno, de acuerdo a los parámetros farmacodinámicos. Fíjense, acá tenemos algunos parámetros farmacocinéticos. Tenemos, bueno, este es el gráfico del comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo. Aparentemente, no es aparentemente, es por vía oral este gráfico. ¿Por qué? Porque la parte ascendente de la curva indica la absorción, ¿sí? Entonces, si no empezaría desde acá, si sería por vía intravenosa. Bien, entonces puede ser por vía oral o por cualquier otra vía que no sea intravenosa. Entonces, ¿qué parámetros farmacocinéticos tenemos? Concentración máxima o pico, que es cuando se absorbió todo. Después tenemos el área bajo la curva, que es la superficie que está debajo de la curva. Esta es la curva. La superficie que está debajo de la curva es el área bajo la curva. Es como decir el área grande de la cancha de fútbol, ¿sí? ¿Qué es el área? Es una superficie en la cual el arquero la puede agarrar con la mano sin producir y sin hacer falta. Y con otras cosas más, ¿sí? Bueno, es un área, es una superficie que está debajo de la curva. No voy a explicarme área bajo la curva. Y tenemos la SIM. ¿Saben lo que es la SIM? Concentración inhibitoria máxima. Mínima. Ahora lo voy a explicar, no se preocupen. Pero les voy a explicar algo, que lo voy a aprovechar ahora para explicar.
Antiguamente se pensaban que todos los antibióticos se comportaban igual que cualquier fármaco. Es decir, que tenía una ventana terapéutica. Y esa ventana, las ventanas terapéuticas de cada fármaco tiene un límite inferior en el cual la concentración plasmática no puede caer por debajo porque no hay efecto. Y un límite superior que no puede superar la concentración plasmática porque solo aumenta los efectos adversos. Entonces hay una ventana terapéutica que es donde tiene que caer la concentración del fármaco. Bueno, el límite inferior de los antibióticos antiguamente se pensaba que era la CIM, que era la concentración inhibitoria mínima. Entonces, el fármaco en ningún momento podía caer su concentración plasmática por debajo de la CIM. ¿Por qué? Porque no hacía efecto. Porque era el límite superior, aparentemente, de la ventana terapéutica. Ahora bien, hay veces que la concentración plasmática refleja qué está sucediendo en el sitio de la infección. Pero hay otras veces que no. Que la concentración plasmática no refleja qué está pasando en el sitio de la infección. Por ejemplo, hay sitios donde se produce una infección donde la irrigación es muy escasa o donde los medicamentos, entre ellos los antibióticos, ingresan con mucha dificultad o inclusive no ingresan, como por ejemplo el sistema nervioso central. Los antibióticos no pasan de manera sencilla al sistema nervioso central. Por ejemplo, una infección intraabdominal. La concentración plasmática refleja qué está pasando en el sitio de la infección, que es la infección abdominal, o adentro de un absceso. Muchas veces sí y en otros casos no. Entonces, en algunos casos la concentración plasmática refleja el efecto antimicrobiano, en otros no. Y de acá surge un concepto nuevo que se llama persistencia, o yo lo conocía anteriormente como efecto postantibiótico. Vuelvo para atrás. Recordarán que les dije al principio que antiguamente se pensaba que los antibióticos no podían caer por debajo de la CIM porque no producían efecto, o dejaban de producir efecto terapéutico. Bien. Sí, o sea que antiguamente se pensaba que cuando caía por debajo de la CIM no producía efecto. Bueno, ahora bien, sí, cuando la concentración plasmática del fármaco cae por debajo de la CIM y sigue teniendo efecto, ¿saben cómo se lo llama eso? Efecto postantibiótico o persistencia. Y es uno de los casos en el cual la concentración plasmática no refleja lo que está sucediendo en el sitio de la infección. Porque a pesar de que la concentración plasmática cae por debajo de la CIM, sigue teniendo efecto el antibiótico. Eso es el efecto postantibiótico. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el efecto postantibiótico? A partir de acá, si tiene efecto. O sea, a partir de este punto, si el antibiótico tiene efecto, o sea, sigue matando a los microorganismos o inhibiendo su crecimiento, tiene efecto postantibiótico. Ahora bien, si a partir de que la concentración plasmática cae por debajo de la CIM y deja de tener efecto, es porque no tiene persistencia. No tiene efecto postantibiótico. Ahora les pregunto, y a ver si me lo responden ustedes. Tengo un fármaco que no tiene efecto postantibiótico. ¿Conviene que caiga por debajo de la CIM la concentración plasmática? ¿Podría repetirlo? Sí. Tengo un antibiótico sin efecto postantibiótico o sin persistencia. ¿Me conviene que en algún momento la concentración plasmática caiga por debajo de la CIM? No, porque no va a tener efecto. Perfecto, 10, muchas gracias. Entonces fíjense que este parámetro, que se llama tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la CIM, va a reflejar su eficacia. Porque nosotros necesitamos que el antibiótico siempre esté por encima de la CIM. ¿Sí? Este es el otro parámetro que faltaba. Tiempo por encima de la CIM. Bien, ahora vamos a la clasificación. Ya que expliqué todo, vamos a la clasificación, que es memoria. Pero yo les voy a tratar de hacer razonar los dos extremos. O sea, un antibiótico que tiene, un grupo de antibióticos que tiene mucho efecto postantibiótico y otro grupo que no tiene efecto postantibiótico, no tiene persistencia. ¿Sí?
vamos a los parámetros farmacodinámicos. Todos se relacionan con la SIM. Tenemos un parámetro farmacocinético que es el pico concentración máxima, que sobre SIM es cociente inhibitorio. Ahí abajo de la curva sobre SIM es tasa. Y después tenemos el tiempo por encima de la SIM. Voy a explicar cómo se calcula la SIM, porque después también lo vamos a utilizar. La SIM se calcula utilizando medio de cultivo líquido, en el cual vamos a medir la susceptibilidad del antibiótico o la resistencia del microorganismo al antibiótico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Agarramos distintos tubos de ensayo en el cual le ponemos un inóculo. El tubo de ensayo tiene un caldo de cultivo transparente, ¿sí? Le ponemos un inóculo, que es una medida estándar del microorganismo, y esperamos que estos se reproduzcan. Entonces el tubo de ensayo ahora va a quedar opaco. ¿Por qué? Porque están todos los microorganismos que crecieron. Entonces están todos opacos. Puse muchos tubos de ensayo, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a poner distintas dosis de un antibiótico solo. Y de un hay un microorganismo solo, ¿eh? O sea, fíjense que se hace esto por cada antibiótico, por cada microorganismo. ¿Sí? Entonces, agarro y voy a dar dosis decrecientes a diluciones seriadas del mismo antibiótico. ¿Cómo es esto? A un cultivo le voy a poner una dosis entera. A otro cultivo le voy a poner la mitad. A otro cultivo un cuarto. A otro cultivo un octavo. A otro cultivo un 16avos. A otro cultivo un 32avos y así. 64avos y así. ¿Ven que son diluciones seriadas a la mitad? Entonces, espero 18 a 24 horas. Ya les puse el antibiótico a todos. O sea, y veo qué sucede después de 18 a 24 horas. Ahora me voy a ver los tubitos de ensayo y me fijo que en el que utilicé una sola dosis se volvió transparente. ¿Qué pasó? Mató los microorganismos. Es bactericida. Mató los microorganismos. La dosis entera mató los microorganismos y se comporta como bactericida. Ahora vamos a ver qué pasa con la dilución a la mitad. También pasó lo mismo, mató los microorganismos, se volvió transparente. Con la dilución a un cuarto, fíjense, ya no mató a los microorganismos. ¿Qué produjo acá? Solamente inhibió el crecimiento. Ahora ya no está transparente, está translúcido. ¿Qué es esta concentración? ¿Qué es esta dosis? Esta dosis es la concentración bactericida mínima. Es la mínima dosis o la última dilución que mata a los microorganismos. Una dilución más o una dosis más pequeña ya no mata a los microorganismos, solamente inhibe el crecimiento. Por eso se llama concentración bactericida mínima. Ahora bien, ahora las dosis, las diluciones crecientes a la mitad van a inhibir el crecimiento. Lo hice largo, perdón. Hasta que llega un momento en donde hay una dilución que ya no le hace nada al cultivo. Ni los mata, ni inhibe el crecimiento. No les hace nada. Entonces, ¿saben qué es esta dilución anterior? O esta dosis. Es la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué quiere decir? Esto es la máxima dilución o la mínima concentración que inhibe el crecimiento bacteriano. Una dosis menor o una dilución mayor ya no inhibe el crecimiento. No le hace nada al microorganismo. Así se determina la SIM. Ahora bien, háganme las preguntas que necesiten. Interrúmpame cuando quieran. ¿Por qué algunos antibióticos se clasifican como bactericidas y otros como bacteriostáticos? Muy bien. Estas diluciones hay que dárselas a un humano. Y si, por ejemplo, el humano tolera cualquiera de estas dos dosis, el antibiótico es bactericida. Ahora bien, a lo mejor estas dosis son tóxicas por el humano y les genera insuficiencia renal, sordera, anemia plástica, convulsiones. Bien, y no se la puedo dar al humano, porque el riesgo supera al beneficio. Entonces, le puedo dar a lo mejor cualquiera de estas. Entonces, en ese caso, no es bactericida ya, es bacteriostático.
Y si el humano no tolera ninguna de estas dosis, el microorganismo se considera resistente. La SIM siempre hay que alcanzarla en algún momento. Después a veces hay que mantener la concentración plasmática por encima de la SIM y otras veces no, o no siempre. Pero siempre hay que alcanzar la SIM. Y la SIM del microorganismo, fíjense, les voy a contar una historia. Cuando se crea la penicilina, justamente se prueba se descubre gracias a que inhibía el crecimiento o mataba al Staphylococcus aureus. Hoy ninguna penicilina sirve para el Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque no podemos con la dosis de penicilinas alcanzar la SIM de ese microorganismo, porque la subió a la SIM. O sea, cambió el mecanismo de resistencia y la SIM es inalcanzable, entonces se convirtió en resistente. ¿Qué es un microorganismo resistente? Es un microorganismo al cual no podemos con las dosis llegar o alcanzar la SIM. Eso es una resistencia a los antibióticos. Preguntas. Bien. Ahora vamos a la clasificación directamente. Tenemos... Profe, sí. esto se hace con el antibiograma, ¿no? El estudio. ¿Con qué, perdón? Con el antibiograma. Eso es el antibiograma, lo que te lo acabo de mostrar es el antibiograma. Dale. De todas maneras te cuento. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero hay dos tipos de antibiogramas o de resistencia a los antibióticos. Este es el medio de cultivo líquido, que sirve fundamentalmente, es cuantitativo y sirve para sacar la SIM. Y después tenés un medio de cultivo sólido. Hay varios tipos de sacar el antibiograma, no es este solamente, pero sí, es una de las maneras de sacar el antibiograma. Es el único método cuantitativo, porque hablamos de dosis y hablamos de cantidad. Bien, acá tenemos dos tipos de antibióticos: los dependientes de la concentración y dependientes del tiempo, con alta y baja persistencia. Vamos a empezar viendo los dependientes de la concentración. Tenemos el mismo gráfico, porque es el gráfico que tiene en el apunte. En el de la cátedra, el apunte que yo les mandé también es el mismo que la cátedra. Bien, si es dependiente del tiempo, depende del eje de las ordenadas. Perdón, dependiente de la concentración plasmática, me acabo de confundir yo. ¿Qué parámetros farmacocinéticos de estos dos representan la concentración plasmática? La concentración máxima, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es el parámetro farmacodinámico que mejor representa la eficacia de estos antibióticos? El que tiene concentración máxima sobre SIM, que es el cociente inhibitorio. Este es pura memoria, pero se los voy a tratar de hacer razonar. Estos son antibióticos, fundamentalmente los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas, que tienen mucho efecto postantibiótico. Muchísimos, son los que más efecto postantibiótico tienen. Y en estos antibióticos lo que hay que lograr es producir el pico más alto posible. El objetivo en este grupo farmacológico es lograr el pico más alto posible, el pico más alto que tolere los humanos. No importa si después cae la concentración por debajo de la SIM, porque tiene mucho efecto postantibiótico, mucha persistencia. Entonces, a estos antibióticos hay que administrarlo a la dosis lo más alto posible a periodos prolongados. O sea, se administran una vez por día a dosis muy alta. ¿Para qué? Y acá voy a abrir un paréntesis. ¿Para qué sirve esta clasificación? Esta clasificación a ustedes no les sirve para nada. Pero esta es una clasificación de laboratorio. ¿Ustedes cómo saben cada cuánto dar un medicamento? Porque lo dice el prospecto, pero alguien hizo ese prospecto. Bueno, esta clasificación sirve para determinar la posibilidad de los antibióticos. Por eso vos, por ejemplo, a las quinolonas la usás una vez cada 24 horas a dosis altas. O sea, a vos no te sirve, simplemente esto fue cómo descubrieron o cómo determinaron
¿Cómo se debía de ser la posología de estos fármacos? Ustedes ven el resultado. Si ustedes me preguntan si sirve para algo, no, y lo digo bajito. Bien, entonces, el parámetro farmacodinámico que mejor refleja su eficacia es el cociente inhibitorio. Y... Profe, perdón. Te pregunto. Sí. ¿Era poco tiempo despaciado entre una y otra? Porque dijiste 24 horas entre las pastillas. Es grande el tiempo. Ah, bien. A ver. Gracias. Los fármacos, voy a empezar de nuevo porque no explico una cosa, que me olvidé. La mayoría de los fármacos, excepto los antibióticos y las hormonas, se administran de acuerdo a su vida media. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el primer ejemplo que se me ocurre, la pilidostigmina para la miastenia gravis se administra cada 4 horas. ¿Cuál es la vida media de la pilidostigmina? 4 horas. Todos los medicamentos, excepto las hormonas, vuelvo a repetir, y excepto los antibióticos, se administran de acuerdo a su vida media. La vida media de los aminoglucósidos, de la fluoroquinolona, es mucho menos de 24 horas. Pero muchísimo menos. No los recuerdo en este momento la vida media. Pero debe andar como mucho entre las 4 o 5 horas. Entonces, el intervalo al cual lo administramos, que son 24 horas, es muy largo. Por eso digo que es largo. No está relacionado con su vida media. Antiguamente, cuando se pensaba que cuando la concentración plasmática del antibiótico caía por debajo de la zinc, que no hacía efecto, todos los antibióticos se administraban de acuerdo a su vida media. Ahora, gracias a esta clasificación, no. Entonces, la idea es lograr concentraciones muy altas a intervalos, digamos, amplios. ¿Me seguiste con eso? Sí, lo entendí, gracias. Perfecto. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia, para disminuir la generación de mutágenos y para lograr erradicar la infección más rápidamente. ¿Vieron cuando les dicen tomar el antibiótico cada 8 horas? Tienen que tomarlo cada 8 horas. Y por esto lo tienen que tomar cada 8 horas, o lo tienen que tomar cada 24 horas. Pero esta clasificación hace a la posología del antibiótico. Entonces, repito, estos son los dependientes de la concentración, el parámetro farmacocinético que representa la concentración máxima, y el parámetro farmacodinámico que tiene concentración máxima es cociente inhibitorio, que es concentración máxima sobre zinc. ¿Sí? Entonces, son antibióticos que tienen mucho efecto postantibiótico, no lo vamos a dar de acuerdo a su vida media, y el objetivo es dar concentraciones, dosis altas a intervalos amplios para erradicar la resistencia, la generación de mutágenos y de esa manera eliminar la infección lo más rápido posible. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe, perfecto. Ahora les pregunto, vamos al otro grupo, que son los dependientes del tiempo, o sea, del eje de las abscisas. La flecha va a ir para este lado, pero no tienen persistencia. Les pregunto nuevamente, ya me lo respondieron, pero quiero preguntar de nuevo. ¿Puede caer la concentración plasmática por debajo de la CIM? No, tendría Bien. que mantener por arriba de la zinc. Había 3 parámetros farmacodinámicos. Uno era este, cociente inhibitorio. El otro era tasa, que era área bajo la curva sobre zinc, y escuchen bien. Y el otro era el tiempo en el que la concentración plasmática está encima de la zinc. ¿Cuál de los dos parámetros farmacodinámicos refleja mejor su eficacia? ¿La tasa o el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la zinc? El tiempo. Perfecto. Porque en ningún momento puede caer por debajo de la zinc. Entonces, ¿cómo vamos a administrar los fármacos? ¿De acuerdo a su vida media o como se nos cante? De acuerdo a su vida media. De acuerdo a su vida media, porque tenemos que generar un plató. ¿Se acuerdan la meseta que aparecía después de 4 o 5 vidas medias? Siempre que usemos dosis e intervalos constantes, tenemos que generar un plató que caiga siempre por encima de la zinc. Y para eso necesitamos administrarlo de acuerdo a su vida media. Bueno, ya les dije el próximo grupo.
dependientes del tiempo con baja persistencia. El mejor parámetro que refleja su eficacia es el tiempo que está por encima de la SIM y cómo vamos a administrarlo de acuerdo a su vida media para generar un plató que caiga siempre por encima de la SIM. ¿Podemos extender el intervalo? De ninguna manera. Los ejemplos son los beta-lactámicos, eritromicina, claritromicina, que son macrólidos, y clindamicina. El otro macrólido está en el otro grupo, en lo dependiente del tiempo con alta persistencia, que es la citromicina. Les aclaro, por eso me los mencioné anteriormente los macrólidos. ¿Entendieron estos dos extremos? Sí, sí. Bueno, ahora nos queda el medio, que es un híbrido. Y es por descarte, chicos. O sea, chicas, perdón. O chicas les voy a decir. Bueno, tenemos los dependientes del tiempo con alta persistencia. Que el parámetro que mejor refleja su eficacia es el que queda. Porque ya usamos los otros dos, no podemos volver a repetirlo. Entonces vamos a usar tasa, que es área bajo la curva sobre SIM. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos? La citromicina, que es un macrólido, y las tetraciclinas, fundamentalmente. Bien. ¿Cómo se administran estos fármacos? Estos fármacos, más allá de que tengan persistencia, normalmente se administran de acuerdo a su vida media, aunque se puede retrasar un poco la vida media. Perdón, se puede retrasar un poco el intervalo. O sea, en vez de darlo de acuerdo a su vida media, vos lo podés retrasar un poquito. ¿Por qué? Porque tienen persistencia. Pero bueno, en general se administran de acuerdo a su vida media. Lo cual quiere decir que el paciente se olvida de tomar el antibiótico. O por ejemplo, si yo estoy dando conjuntamente otro medicamento y quiero hacer que coincidan, puedo retrasarlo un poquito para que coincida con la toma de otro medicamento. Entonces, este es el último grupo, que es yo lo conozco por descarte. Lo llamo por descarte, porque realmente no lo puedo pensar. Y bueno, y con esto terminamos las clasificaciones, que era lo que íbamos a ver hoy. Yo les quiero hacer una pregunta. Y me voy a ir... Dos preguntas les voy a hacer, perdón. Me voy a ir a la diapositiva anterior. ¿Tienen alguna pregunta? No. Perfecto. Por ahora no. Perfecto. La clase que viene vemos la otra parte de antibióticos. Y ahora yo quiero que razonen conmigo y le voy a hacer otra pregunta. El grupo de beta-lactámicos al cual pertenece la amoxicilina, ¿se acuerdan que le dije que era un beta-lactámico? Pertenecía a las penicilinas, era una aminopenicilina. Pertenece al grupo de los dependientes del tiempo sin persistencia. ¿Que se acuerdan que había que administrarlo cada 8 horas? No, pero que había que administrarlo de acuerdo, ya les dije la respuesta, no importa. Que había que administrarlo de acuerdo a su vida media. Ustedes a la amoxicilina la administran cada 8 horas, ¿cierto? Sí. Bien, les pregunto, ¿cuál es la vida media de la amoxicilina? Tendría que ser 8 horas. Eso era lo que quería que respondas. Bien, la vida media de la amoxicilina no es de 8 horas. Es de, no me acuerdo si de 90 minutos. No es de 8 horas para nada. Entonces, las clasificaciones estas no son exactas, ¿sí? O sea, a ustedes básicamente les sirven para tener el concepto de lo que es el efecto postantibiótico y de saber por qué doy un antibiótico de esta manera y a esta dosis. Simplemente para eso. Terapéuticamente no sirve para nada. Y ahora sí, para terminar les quiero hacer una pregunta que la vamos a responder la próxima clase, ¿sí? Yo les dije que el tratamiento definitivo era toma de muestra, identificación del germen, antibiograma y utilizar el antibiótico de espectro más reducido posible o que sea más específico para ese microorganismo. Acá viene la pregunta y no quiero que me la respondan ahora. ¿Cuándo es conveniente o cuándo utilizarían ustedes amoxicilina en una faringitis? No me la respondan ahora.
¿Sí? La próxima clase la resolvemos. Entonces, repito, ¿cuándo utilizarían amoxicilina en una faringitis? Y con esto terminamos, chicas.